El lago de Tiberíades, o el mar de Galilea, como lo llama Marcos en su Evangelio, hacía de frontera entre Israel y los pueblos paganos. La región de Galilea se asomaba hacia el lago y la otra orilla era ya tierra pagana. Marcos nos cuenta en el Evangelio de este domingo cómo Jesús, después de haber explicado a los discípulos las parábolas del reinado de Dios, con ese mensaje universal de una buena noticia, una propuesta de abundancia de vida para todos los pueblos, después de haber dado esta explicación a los discípulos, ahora les manda que pasen a la otra orilla del lago, es decir, que vayan a territorio pagano. Y Marcos nos dice ahora cuál es la respuesta de los discípulos. Aceptan la orden, pero sin abrirse a esa nueva novedad de Jesús, a esa visión universal del mensaje. Por eso Marcos cuenta esa resistencia con la imagen de una tempestad, de una tormenta en el lago. Dice así el evangelista: sobrevino un fuerte torbellino de viento, las olas se abalanzaban contra la barca y la barca empezaba ya a llenarse. Él se había puesto en la popa sobre el cabezal a dormir. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Si tomáramos a la letra este episodio, resulta muy extraño que Jesús pueda dormir placenteramente en la popa de la barca cuando ésta se está llenando de agua y está para hundirse en medio de un temporal terrible. Marcos no es incongruente. Marcos está diciendo cuál es la situación de una comunidad de discípulos que cuando tienen que afrontar la misión no consideran que Jesús esté presente, sino como que Jesús estuviera dormido, aparte, ausente. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la misión está destinada al fracaso. No se puede realizar nada sin esa presencia de Jesús y sin esa adhesión total a su mensaje. Eso es lo que nos cuenta entonces el evangelista. El viento es la resistencia, es no aceptar la novedad de Jesús, es seguir apegados a esa mentalidad religiosa que para los discípulos era muy normal. Israel no tenía que ir hacia los paganos, al contrario, los paganos tenían que venir a someterse a Israel. Jesús no está de acuerdo con esta visión que impide a la buena noticia de difundirse y por eso Jesús interviene, pero interviene cuando lo suplican: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Considerando que esa invocación o esa súplica no es una expresión de fe, sino todo lo contrario. Después de que Jesús ha hecho callar al viento, calmar a la mar, Jesús reprocha a los discípulos diciéndoles: ¿por qué sois tan cobardes? No tenéis aún fe. La falta de fe es lo que se muestra con la cobardía, con el miedo, con la incapacidad a llevar adelante esa misión de Jesús, porque no están dispuestos a renunciar a toda su tradición religiosa, a esas prerrogativas o a esos privilegios que el pertenecer a un cierto pueblo les provocaba. Jesús ha calmado ese mar, ha permitido que esa misión se lleve adelante. Los discípulos no comprenden todavía este gesto de Jesús, porque calmar las aguas o callar al viento, eso era una característica de Dios, según el Antiguo Testamento. Jesús está manifestando su condición divina. Los discípulos siguen resistiéndose a esta novedad de Jesús y por eso se preguntan, atemorizados: ¿pero quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? No son capaces todavía de reconocer en la humanidad de Jesús esa presencia del Dios con nosotros, porque la religión les ha deformado esa manera de inculcar el miedo de Dios, un Dios terrible, lejano, un Dios que puede castigar o destruir. Los discípulos todavía no son capaces de reconocer esa identidad de Jesús. Lo hará, no obstante esto, en el Evangelio de Marcos, un pagano. En el momento de la pasión, la muerte de Jesús, cuando Jesús entrega su espíritu, el centurión romano, ¿qué es lo que va a decir? Viendo a Jesús morir de esa manera: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quiere decir que cuando se hace experiencia de ese amor que se derrama, de ese amor que supera fronteras, se reconoce la humanidad de Jesús y su condición divina. Para los discípulos todavía le costará un poquito de tiempo llegar a este tipo de adhesión total a Jesús.